ejercicios o para el examen. Es un método que ha elaborado el Instituto del Asfalto de Estados Unidos y que se editó en 1991. Desde esa época ha tenido muy pocos cambios. Tal vez lo importante es la elaboración de un software que se llama DAMA, pero que tiene un costo considerable y no es de acceso público. Entonces, este método también se basa en las experiencias de la ASTO. Por eso es que considera el pavimento como un sistema elástico de capas múltiples. Entonces, ahí tenemos las capas múltiples, van a ser la carpeta, puede tener una capa base estabilizada, una capa granular o puede tener incluso una subbase. Entonces, todas estas capas forman un sistema elástico que va a absorber los esfuerzos que generan las cargas del tráfico. Hay dos condiciones que se consideran para el diseño. Los esfuerzos verticales que generan las cargas y que éstas penetran hasta la subrasante. Entonces, se aplican en la superficie de la carpeta y van a ir disminuyendo a medida que aumenta la profundidad. En la superficie, a la altura de la carpeta, vamos a tener un esfuerzo P sub 0. Y al final, al nivel de la subrasante, un esfuerzo P sub 1. Entonces, la altura del sistema de capas elásticas depende de la capacidad de soporte que tenga la subrasante. Mientras más pobre sea esta capa, los espesores de la estructura del pavimento han de ser mayores. Entonces, el diseño lo que contempla, en primer lugar, son estos esfuerzos verticales que van a llegar hasta el nivel de la subrasante. Entonces, nuestra estructura a partir de la carpeta tiene que distribuir los esfuerzos haciendo que los mismos tengan una magnitud que vaya disminuyendo con la profundidad hasta llegar a un valor P sub 1. Ese valor va a ser compatible con la capacidad de soporte que tenga la subrasante. La segunda condición es controlar el esfuerzo horizontal que se produce en la carpeta, en la capa inferior de la carpeta. Entonces aquí estamos hablando de un esfuerzo de tensión en la base de la carpeta. Y en la superficie donde está aplicándose la carga tenemos un esfuerzo de compresión. Entonces este permanente cambio de esfuerzos, porque una vez que ha pasado la rueda, la carpeta vuelve a su estado original, aunque no completamente, porque si bien es elástico, pero no es completamente elástico. O sea, va a haber una deformación plástica. La parte elástica se recupera, pero la parte plástica no. Y esas deformaciones al final de la vida útil lo que van a producir es el agrietamiento de la carpeta. Entonces, esto tiene que ver principalmente con el espesor que debe tener la carpeta, porque estos esfuerzos se van a presentar, los esfuerzos de tensión en la base de la carpeta. Entonces, el modelo de diseño contempla el control de dos esfuerzos, el esfuerzo vertical para resguardar la capacidad de soporte que tiene la subrasante y los esfuerzos horizontales de tensión que van a proteger la capacidad elástica que tiene la carpeta. Si tienen preguntas. Vamos a ver un momentito, ahí creo que alguien.
Entonces el cálculo de espesores se realiza utilizando los ábacos del Instituto del Asfalto. Si ustedes cuando revisen van a ver que tenemos juegos de ábacos para 3 climas, para clima frío, para clima templado y para clima cálido. Además tenemos varios modelos de pavimento que nos define el método. O sea, no podemos tener una combinación a criterio, sino tenemos que respetar lo que ha definido el método del Instituto del Asfalto.
Entonces el Instituto del Asfalto prácticamente nos restringe los espesores que podíamos definir. Primero tenemos el pavimento full DOIP, que es una sola capa. Es una capa de mezcla asfáltica en caliente. Luego tenemos, y esta capa de asfalto caliente está sobre la subrasante directamente. Otra opción que nos ofrece es tener la carpeta sobre base estabilizada. Tenemos en la parte superior la carpeta MAG y abajo la base estabilizada. En este caso nos da tres opciones de acuerdo a la calidad del agregado que se va a utilizar en la base. Entonces puede ser base estabilizada tipo 1, tipo 2 o tipo 3. Y finalmente nos ofrece la posibilidad de diseñar una carpeta sobre base de agregados. Entonces la base puede ser de dos espesores, de 15 o 30 centímetros. O sea, los ábacos no permiten elegir otras dimensiones, o es 15 o es 30. Como se fijan, no, el método no considera a la subbase como una capa estructural. Se puede utilizar, pero como una capa de refuerzo. Entonces vamos a trabajar, en vez de trabajar con el módulo resiliente de la subbase, podemos trabajar con el módulo resiliente de la subbase. Si tienen preguntas. Ya les indiqué varias veces que no pueden ingresar al aula si no tienen el correo institucional. Hay algunos que hasta ahora no tienen y eso no es correcto. Entonces decíamos que vamos a tener, además de los modelos de pavimento, vamos a tener la condición de clima, que puede ser clima frío, templado o clima tropical o clima cálido. Entre los parámetros de diseño tenemos el periodo de análisis, que significa un periodo hasta que el pavimento pierda sus cualidades geométricas. Este periodo de análisis comprende las obras de recarpetado. Nosotros vamos a trabajar, como en los otros casos, con el periodo de diseño, que es el tiempo en que el pavimento va a prestar servicio desde que se construye hasta que ha llegado a un deterioro que exige la realización de trabajos de rehabilitación, más concretamente una sobrecarpeta. También aquí vamos a considerar los factores direccional y de carril. Si tenemos un carril en cada dirección, o sea, dos carriles, que es la carretera convencional, nuestro porcentaje de camiones en el carril de diseño ha de ser 50. Si tuviéramos 4 carriles, o sea, 2 en cada dirección, vamos a tener el porcentaje de camiones en el carril de diseño ha de estar entre 35 y 48. El valor recomendable es 45%. Si se fijan, en este porcentaje de camiones en el carril de diseño está comprendido el factor direccional y el factor de carril. En el primer caso, el factor de carril es 1 y el direccional es 50%, entonces de ahí sale 50%. En el segundo caso, si se acuerdan, es 0,9 el factor de carril y 0,5 el factor direccional, entonces de ahí nos da 45%. Y si fueran 6 o más, vamos a tener un rango de variación entre 25 y 48 y podemos utilizar 40. Ya estamos utilizando un factor de carril de 0,8 o de 80%, multiplicado por 0,5 nos da el porcentaje de camiones en el carril de diseño de 40, pero estos valores vamos a utilizar en decimales. Igual que en el método AISTO, vamos a afectar por este factor la suma de los ejes equivalentes que podamos obtener del análisis de tráfico.
Un minutito, nos están llamando por teléfono. El factor de crecimiento es absolutamente igual que el factor de crecimiento del método AIST. Entonces, la guía tenemos para periodos de 10, 15, 25, creo que hasta 40 años. Pero si tenemos tasas de crecimiento impares, aquí solamente tenemos valores pares, entonces aplicamos la fórmula. El factor de crecimiento es 1 más la tasa de interés elevado al periodo de diseño menos 1 entre la tasa de crecimiento en decimales. Ustedes tienen en el texto esta tabla. Que vamos a mirar a ver. Esta tabla está en la página 99. Dice factor de equivalencia de carga. Sacar los factores equivalentes en el método del Instituto del Asfalto es mucho más sencillo, porque no está ligado ni a un número estructural ni al índice de serviciabilidad final. Entonces aquí podemos entrar directamente con el peso del eje, ya sea en kilonewtons o en libras. Tenemos la primera columna para eje simple, para eje tándem y para eje trident. Esta tabla también pertenece a la AIST. Esta fue la primera tabla que publicaron los de la AIST en 1986, antes de hacer las correcciones de las tablas que conocemos en la AIST 93. Entonces, el Instituto del Asfalto ha visto conveniente utilizar esta tabla directamente. Si tenemos, por decir, un eje de 18,000 libras, lógicamente va a ser 1 si es eje simple, porque es el eje patrón. O sea, estos valores, como es una tabla elaborada en el ensayo vial, también están referidos a un eje patrón. Y el eje patrón es un eje simple de ruedas gemelas con un peso de 8.2 toneladas o su equivalente 18 kips. Entonces, aquí buscamos estos valores y vamos a tener los factores equivalentes de carga. Y aquí en la diapositiva son los mismos valores. También tenemos el factor de camión que tiene la misma interpretación que en la AIST. Ha de ser el número de ejes por el factor de equivalencia entre el número de vehículos. Como hemos hecho el análisis de manera unitaria para un solo vehículo, entonces ha de ser la suma de los factores de equivalencia de los ejes que tiene el camión. El número de vehículos es 1. Entonces tiene la misma interpretación que en el método AIST. Aquí, por ejemplo, el factor de camión de este camioncito que tiene un primer eje de 6,000 libras y el eje trasero de 15,000 libras, su factor equivalente de carga del eje delantero es 0,01 y del trasero 0,48. Por lo tanto, su factor de camión es la suma, sería 0,49. En este tractocamión o semirremolque tenemos 3 ejes, el eje delantero de 12,000 libras, el central de 34,000 y el eje trasero también de 34,000 libras. Y sus factores equivalentes 0,19, 1.1 y 1.1. La suma nos va a dar el factor de camión que es 202.39. El método indica que es conveniente hacer una corrección de los ejes equivalentes por la presión de inflado de los neumáticos. Pero para eso tenemos que conocer la presión de inflado. Entonces puede ser 10 pulgadas. En estas líneas diagonales están los espesores que tienen las ruedas. Puede ser 10 pulgadas, 9 pulgadas, etcétera, de acuerdo al tamaño del camión. Y en el eje X están las presiones de inflado. Pues con la presión de inflado subimos hasta un eje que corresponda al ancho de los neumáticos y de ahí sacamos
una proyección hacia el eje vertical y ahí vamos a tener el factor de ajuste. Esta corrección se aplica solamente cuando la presión de inflado supera los 70 PSI. También podemos decir que la presión de inflado es igual al 90% de la presión de inflado. La presión de contacto, o sea, la presión que ejerce la rueda sobre el pavimento es el 90% de la presión de inflado. Porque aquí, si se fijan en el eje X, están las presiones de contacto, no están las presiones de inflado. Entonces, la presión de inflado hay que multiplicar por 0,90 para entrar a utilizar un valor del eje X. Si tienen preguntas. Igual que el método ASTO, para la caracterización del suelo, el ensayo exigido es el módulo resiliente. Y vamos a utilizar también las mismas correlaciones con el CBR, porque en nuestro medio no se ha difundido el uso de los módulos elásticos. Entonces tenemos para suelos finos, si se acuerdan, es 17.6 por el CBR elevado a 0,64. Esta ecuación fue desarrollada por Poel et al. O también en P6 es 2555 por el CBR elevado a 0,64. Para suelos granulares que tengan un CBR menor o igual a 10, el módulo resiliente en P6 ha de ser 4326 por el logaritmo natural del CBR más 241. Y si tenemos CBRs entre 12 y 80, que es el caso de las subbases y bases, el módulo resiliente ha de ser a 22.1 por el CBR elevado a 0,55 y el resultado en megapascales. Este método tiene un factor de seguridad, que es el percentil del módulo resiliente. Dice que el promedio del módulo resiliente, en nuestro caso puede ser el promedio de los CBRs, hay que corregir por un percentil, o sea, no hay que utilizar el 100%. Si nuestros ex equivalentes están entre 10.000 y 1.000.000, el valor percentil que hay que utilizar es 75%. O sea, el promedio de CBRs o el promedio de los módulos resilientes multiplicamos por 0,75. En general, nuestros tráficos de diseño han de ser mayores a 1.000.000. Entonces, nuestro percentil de corrección ha de ser 87.5. O sea, el promedio de los módulos resilientes o de los CBRs vamos a multiplicar por 87.5, pero en un gráfico. En el gráfico de CBRs, que normalmente, que es lo que vamos a utilizar. Después, la especificación que se da en todos los métodos dice que la base deberá compactarse con una humedad de más o menos 1,5% de la humedad óptima del laboratorio y debe tener una densidad mínima del 100% de la densidad máxima del laboratorio, ya sea el método AISTO 180 o el ACTM 1557. Aquí tenemos un gráfico donde se aplica el percentil. Tenemos el CBR en porcentajes. Entonces vamos a ir definiendo el valor del percentil en función de los valores que tiene el CBR. Esto se hace sacando valores mayores a 10, mayores a 20, mayores a 30, etcétera, del conjunto de valores que tenemos para el CBR. Esto se puede aplicar solamente cuando tenemos un estudio con varios puntos, con varias calicatas, donde se han obtenido una cantidad considerable de CBRs.
Entonces vamos a aplicar este criterio del percentil para dibujar estas gráficas y luego en estas gráficas vamos a aplicar el 87.5 si el tráfico es mayor a 1.000.000. En lo que se refiere a los controles de la base y la subbase, para la subbase el sever mínimo es 20. Ya hemos dicho que la subbase no se considera una capa estructural, pero si incorporamos va a cumplir estos requisitos. La capa base 80, un sever mínimo de 80. El valor R mínimo es un ensayo que no utilizamos. El límite líquido máximo 25 para su base y 25 para capa base. El índice plástico máximo para la subbase sería 6 y para la capa base tiene que ser un material no plástico. El equivalente de arena mínimo 25 para su base y 35 para la capa base. También se hace un control del material que pasa el tamiz 200. Como máximo se acepta un 12% para su base y un 7% para la capa base. Quiere decir que no puede pasar más del 7% por el tamiz número 200. Aquí tenemos una tabla que ahora en alguna forma ya se ha distorsionado por el cambio climático. Digamos, para temperaturas frías menores o iguales a 7 grados centígrados, en la clasificación de asfaltos por penetración estaba entre 120, 150, 85, 100. Para el caso nuestro, el de los valles, temperaturas entre 7 y 24, el asfalto debería tener una penetración entre 85 y 100 y 60 y 70. Actualmente lo que se está haciendo es preferir asfaltos más duros, o sea, de este rango de 85-100, elegir el otro rango que corresponde a un asfalto más viscoso, o sea, 60-70. Y para clima cálido mayor a 24 grados centígrados, se puede utilizar el 60-70 o incluso un asfalto más duro que es el 40-50. Si tienen preguntas. Entonces, como hemos visto hace rato, tenemos modelos a los que tenemos que regirnos para hacer el diseño del pavimento. Una opción es la carpeta Full Depth. Otra opción es la carpeta asfáltica sobre base de agregados, que hemos dicho que puede ser de 15 o 30. Solo nos da esas opciones, base de agregados de 15 o de 30. La carpeta asfáltica sobre base estabilizada con emulsión. Podemos nosotros crear una opción adicional que puede ser una carpeta asfáltica sobre base estabilizada con emulsión y sobre base de agregados, pero eso ya obedece a una ecuación diferente, ya no de los ábacos. Tenemos los valores mínimos que vamos a utilizar en el cálculo, de acuerdo al tráfico y de acuerdo al tipo de base. Para un tráfico mayor a 10 millones, el mínimo espesor de la carpeta ha de ser 130 milímetros. Si fuera 10 millones sería 100 milímetros. 1.075 milímetros. Para la carpeta sobre base de agregados, si tenemos un tráfico mayor a 1.000.000, el espesor de la carpeta como mínimo ha de ser 125 milímetros, o sea, 5 pulgadas. Son valores mínimos. Decíamos que las carpetas sobre base de emulsión, sobre base estabilizada con emulsión, pueden ser tipo 1, tipo 2 y tipo 3. ¿Y a qué corresponde cada tipo? En el tipo 1 tenemos las mezclas elaboradas
con agregados de textura cerrada, o sea, de granulometría cerrado, que sean agregados triturados y clasificados. O sea, tiene la misma calidad de agregados que para la carpeta. Ese sería el tipo 1. El tipo 2 tiene menos calidad. Entonces, han ser mezclas elaboradas con emulsión, con agregados semiprocesados, sin triturar. O sea, son agregados de calidad su base. Y las de tipo 3 son todavía más pobres. Son mezclas elaboradas con emulsión, con arenas o con arenas limosas. Entonces, para cada uno de estos casos también tenemos los ábacos que corresponden para el diseño. Una cosa que hay que tenerse en cuenta, como el tipo 1 tiene la misma calidad de la carpeta, podemos utilizar directamente como capa de soldadura, pero para sellar la textura abierta que normalmente queda después de la compactación en las bases con emulsión, hacemos un tratamiento superficial solamente para sellar los poros. Y en esas condiciones ya un pavimento con emulsión, con capa base de emulsión tipo 1 puede ser utilizado como capa de soldadura. En cambio, las bases de emulsión con calidad subbase con arena y limo necesariamente tienen que tener carpeta de soldadura. Hemos dicho que vamos a tener juegos de ábacos de diseño para 3 condiciones de clima. Consideramos clima frío, una temperatura promedio menor a 7 grados centígrados. Este clima tiene susceptibilidad a heladas. Clima templado consideramos entre 7 a 24 grados centígrados. En realidad, en este clima no se presentan heladas ni temperaturas altas extremas, como es el caso del valle donde vivimos. Climas cálidos, temperaturas promedio mayor a 24 grados centígrados y son temperaturas predominantemente altas. Tal es el caso del oriente boliviano. Entonces, en climas cálidos, la mezcla asfáltica tendrá que diseñarse para resistir los esfuerzos que presentan el abollamiento. El abollamiento normalmente se produce a temperaturas altas cuando la mezcla se ha vuelto más flexible. Si tienen preguntas, vamos a ir viendo un poco los ábacos, pero voy a ir al manual o digamos al anexo completo. Estos son los ábacos que les he mandado. Los primeros ábacos son para temperatura fría. Aquí dice full depth para temperatura de 7 grados centígrados. El 7 grados centígrados significa clima frío. Luego tenemos base sobre base de emulsión de asfalto tipo 1. También para temperatura fría. Luego tenemos bases sobre emulsión tipo 2, también para clima frío. Luego tenemos para emulsión asfáltica tipo 3, también para temperatura fría. Tenemos sobre base de agregados de 150 milímetros, temperatura fría. Luego tenemos sobre base de agregados de 300 milímetros, también clima frío. Luego pasamos a los climas templados y vamos a tener los mismos ábacos. Primero full depth, sobre base de emulsión tipo 1, sobre base de emulsión tipo 2,
sobre base de emulsión tipo 3, sobre base de agregados de 150 milímetros y sobre base de agregados de 300 milímetros. Todo para una temperatura templada de 15 grados centígrados. Y lo mismo vamos a repetir para la temperatura cálida, que sería 24 grados centígrados. Full depth, sobre base de emulsión tipo 1, sobre base de emulsión tipo 2, sobre base de emulsión tipo 3, sobre base de agregados de 150 milímetros y sobre base de agregados de 300 milímetros. Todo para clima cálido. Si tienen preguntas. Nada, todo está claro. Entonces, para poder hacer ejercicio el día de mañana, traen sus abacos impresos, si no, no podríamos hacerlo. Si queremos hacer una nueva opción de diseño, hemos dicho, utilizamos una carpeta sobre base de emulsión, sea tipo 1, 2 o 3, y además sobre base de agregados. Entonces, para eso vamos a utilizar esta fórmula. Dice que el espesor de la base de emulsión asfáltica en estas condiciones ha de ser igual al espesor del concreto asfáltico para una base de agregados no tratados, menos el espesor mínimo sobre base de emulsión asfáltica. Eso multiplicado por el espesor de la capa base de emulsión asfáltica menos 50 y dividido entre el espesor full depth también menos 50. Entonces, este T sub B es el espesor de la base que vamos a colocar sobre una base de agregados, ya sea de 150 milímetros o 300 milímetros. Y sobre esta base estabilizada va a venir la carpeta asfáltica. Si tienen preguntas. Entonces no se olviden que el día miércoles tienen examen. El examen teórico de Carreteras 2 ha de ser el siguiente lunes al inicio de la clase, o sea, a horas 15:45. Es un examen de 10 minutos, así que la clase va a ser normal. Es un examen teórico en base al formulario Classroom. Si tienen preguntas. Nada. A ver, prendan sus videos. Las diapositivas te tienen ahí, me indicas ahí. Página 78 está, ingeniero. En el texto, en la página 78. Ya, entonces voy a ir al texto. Ingeniero, ¿el examen teórico cuándo va a ser? ¿Mañana? No, el lunes, porque mañana van a dar de aeropuertos, no quiero amontonar los exámenes. El lunes, al empezar la clase, C45. ¿En qué lugar está eso? 78 me ha dicho, ¿no? Sí, ingeniero, página 78. Con gráficos de la figura 3.3
Además, el valor de R mediante la tabla 3.9 se obtienen los espesores de base y subjacente mejorada para la resolución sucesiva de la siguiente ecuación. ¿En qué parte está eso? Léelo. Justo después de las fórmulas 1, 2 y 3 del párrafo que estaba leyendo, abajo dice que una vez calculados los espesores de las capas, se debe verificar si la suma de los espesores da un valor igual o mayor a HM o HN. Caso contrario, se debe corregir los espesores y nos da un Eso no hicimos, ¿no? Pero esto es sencillo, mañana vamos a hacer. En realidad, esta ecuación hay que volver a verificar con los valores ya que hemos calculado, ¿no? Como el AST. Tenemos el valor de R, tenemos el valor que hemos adoptado para la base, el valor del espesor de la subbase también que hemos adoptado, el espesor del refuerzo que hemos adoptado finalmente, reemplazando los valores, esta ecuación o esta inecuación tiene que verificar. Tiene que ser mayor o igual al valor HM que hemos leído del abaco. Lo que hacíamos en esto, ¿no? Pero mañana vamos a hacer un ejemplo. Solo se trata de eso, de verificar con esta ecuación, reemplazando los valores que hemos adoptado. Mañana me haces recuerdo, vamos a hacer un ejemplo sobre esto. Otras preguntas. Nada. Entonces, vamos a quedar ahí. Entonces, mañana vamos a hacer la verificación del anterior ejercicio que hicimos con el DNIT, aplicando esa ecuación para ver si verifica. Entonces, que les vaya muy bien, pero mañana, por favor, con ábacos para hacer ejercicio. Buenas tardes y hasta mañana.